Los precios son una de las cuestiones más preocupantes que a partir de lo que fueron las fiestas y el fin de año del 2023, no hace falta precisar datos para que todos y todas nos demos cuenta de las altas subas. Pero en este caso vamos a tomar como precisión y tomar en cuenta los precios y cómo impactaron, no en general, sino más en específico en los barrios populares. Todas sabemos que no todos pueden acceder a los precios que pueden tener los grandes supermercados, que los grandes supermercados que están en los centros urbanos, a razón de las grandes compras que hacen en cantidad, pueden tener una oferta o pueden adherirse a ciertas promociones que no llegan a todos, y esto por supuesto que menos se ve aún en los barrios populares, donde los vecinos y vecinas van a los almacenes de cercanía y los precios son todavía incluso más caros de lo que podemos encontrar en otros espacios de la ciudad. Vamos a hablar en este caso de cómo impacta la suba de precios en los barrios populares. Sabemos que las clases populares, quienes tienen la mayor propensión marginal al consumo, es decir, que destinan casi en totalidad, por no decir en totalidad, sus ingresos al consumo de alimentos y no así en inversión y en ahorro, ¿no? Como es de esperarse. En las primeras semanas del gobierno de Milei, en donde la desregulación de la economía fue una de las medidas que más castigó a estos sectores, según un análisis realizado, muy interesante por cierto, del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, estamos hablando del ISEPSI, demuestra que el alza de los precios de los alimentos fue de un 48,48%. Es decir, que el pronóstico es bastante preocupante y nada indicaría que esto vaya a cambiar en lo que nos espera lo que queda de este 2024 que apenas está comenzando. Esto lo estamos viendo en la primera placa. La canasta básica de alimentos aumentó entre noviembre y diciembre un 48,48%. Esto es destacable y preocupante. Nos vamos a ir a la segunda placa, donde vamos a conocer otros datos. En este caso vamos a desagregar por rubros. Podemos especificar que la canasta básica por rubro, como decíamos, de noviembre a diciembre, estamos hablando solamente en los últimos 30 días del año pasado, tuvo una variación de precios en el rubro de almacén del 58,89%, en verdulería una variación del 25,81% y en carnicería del 46,58%. Esto solamente entre noviembre y diciembre del 2023. Nos vamos a la siguiente placa. Vamos ahora a seguir especificando las subas más importantes de los últimos días, en este caso por productos, y en este caso tenemos el dato que nos arroja que la leche en este mismo periodo que indicábamos aumentó un 128,47%. Si nos vamos al rubro de las gaseosas, es uno de los que más aumentó también. Estamos hablando de una suba del 81,82%. Y si nos vamos al arroz, uno de los alimentos más básicos y más consumidos en tiempos de crisis, lo cual llama la atención, que también subió un 63,04%. Y nos vamos al cuarto ítem, en este caso del rubro carnicería, en específico la suba de lo que es el asado subió un 62,5% en el periodo indicado. Así que bueno, esto es un panorama sin siquiera profundizar mucho, que nos da cuenta de lo que han sido estas fuertísimas subas en los últimos días prácticamente. Así que vamos a profundizar todo lo que tiene que ver con cómo impactan los precios de la inflación, específicamente en los barrios populares, y para eso le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches a Isaac Rudnick, quien es el director del Instituto de Investigación Social, Social, Económica y Política Ciudadana del ISEPSI, que es la fuente de este estudio que estábamos comentando al principio del programa. Muy buenas noches, Isaac, ¿cómo estás? Bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, hecha la introducción, en primer lugar, queremos que nos comentes
cómo se hizo este análisis en barrios populares, cuáles son para vos los datos más destacables, cómo podrías profundizar esta breve introducción que hicimos. Bueno, este es un relevamiento que nosotros hacemos desde hace varios años en las distintas ciudades del país, como vos explicabas, en negocios de cercanía de los barrios populares. Los datos del informe que vos adelantaste ahí son los del conurbano bonaerense en el mes de diciembre. Siempre sobre la base del relevamiento de los 57 productos de la canasta básica. La magnitud del incremento nos sorprendió, aunque sabíamos de que veníamos viendo de que los incrementos, las subas, los aumentos eran muy fuertes. Ya venía aumentando la canasta básica de alimentos en los últimos meses. En noviembre habíamos tenido una suba del 15%. Y en los meses anteriores también con incrementos similares. Pero obviamente el momento de inflexión, digamos, hubo dos momentos de inflexión que nos llevaron a este 48%. El primero fue el resultado electoral del 19 de noviembre. Allí el, el gobierno saliente, que ya venía bastante debilitado en sus negociaciones con los formadores de precios, queda en una situación todavía de mayor debilidad. El secretario de Comercio, como todos recordamos, hizo algún intento de sostener los acuerdos que venían de precios justos o precios cercanos. Las respuestas de los grupos económicos, de las grandes cadenas de comercialización, de las grandes cadenas de supermercados, no dieron ninguna respuesta positiva en ese sentido. Y por otro lado, los funcionarios del gobierno, de lo que sería el gobierno que está hoy en la administración central, dijeron que ellos no tenían nada que ver hasta el 10 de diciembre. O sea, ahí hubo una situación de vacío total de poder y, bueno, a río revuelto, ganancia de formadores. Ya ahí empezó un proceso de aceleración importante que se reflejó en el dato de noviembre, como te decía, del 15%, que ya fue un dato alto, digamos, para un mes. Y el segundo momento de inflexión fue el de la devaluación, pocos días después de asumido el gobierno actual. Y ahí siempre, bajo la consigna de liberación total del mercado, eh, se aceleró mucho más el proceso de aumento, un proceso que desemboca en este porcentaje del 48,4%, que abarca no solamente al conurbano bonaerense, sino a los barrios, a los negocios de cercanía de barrios populares de otras ciudades también, que tienen porcentajes también muy altos, algunos similares, pero lo más preocupante, si se quiere, o una de las cosas más preocupantes, es que en el inicio de este primer mes del 2024, en el inicio de este mes de enero, no hay ninguna señal de que las subas se hayan frenado o estén siendo morigeradas. Para nada, las Bien, subas Isaac, siguen. retomando Sí. esto que vos decías sobre la postura del gobierno en relación a las políticas que contenían los precios que estaban hasta el anterior gobierno, hablamos de precios justos, precios cuidados, o bueno, los distintos nombres que han tenido. ¿Cómo ves que todo esto se haya quitado? ¿Y cuál es el nuevo lugar que tienen los formadores de precios? ¿Cómo ves que van a manejarse de ahora en más cuando no hay ningún precio sugerido por parte del gobierno para mantener una referencia de precios? Sí, lo que hay que, digamos, partir de que en realidad eso
programas que intentaban poner precios de referencia, en realidad de los gobiernos anteriores, implementados por gobiernos anteriores, incluso de distintos signos, porque durante el gobierno de Mauricio Macri también Sí, continuaron sí. con programas, intentando imponer programas de esas características y no tuvieron éxito. Ninguno de estos programas realmente tuvo un impacto muy positivo. Por eso, digamos, tenemos un proceso inflacionario que se mantiene desde hace varios años. Obviamente, la argumentación del gobierno se asienta justamente en, ese, en esa dificultad que viene desde hace muchos años bajo estos programas intentando controlar la inflación. Pero claramente la solución, entre comillas, que proponen, lejos de serlo, es una entrega total a las grandes cadenas de producción y comercialización, en realidad de todos los sectores de la economía y obviamente en particular el sector de los alimentos. No hay ningún indicio que nos indique, que nos pueda indicar que sobre la base de la liberación total del mercado, que es una eh, apuesta, para decirle de alguna manera, a que el equilibrio que se logre un equilibrio a partir de que la ley de la oferta y la demanda logre verdaderamente una situación, como digo, de equilibrio, valga la redundancia, porque si durante la vigencia de controles, de algunos controles durante varios años, y como digo, bajo gobiernos de distintos signos, estuvieron todo el tiempo empujando para que aumenten los precios, para que aumenten los precios sin que haya una justificación real de que hayan aumentado sus costos por lo menos en la misma proporción que se incrementaron los valores de venta al público directo. Siempre los costos no tienen digamos, no muestran una justificación en los aumentos que después nosotros tenemos que pagar todos los días cuando vamos a comprar al comercio directo. Entonces, si ese fue el comportamiento bajo algunas implementándose algunas medidas intentando en realidad implementarse algunas medidas de control, no morigeraron para nada su ambición de obtener más ganancia subiendo los precios. No hay ningún indicio que indique que ahora que tienen absolutamente las manos libres, se logre que exista un equilibrio donde en un momento esta ola desproporcionada y yo diría hasta salvaje de aumentos de precios se morigere o se frene. Bien, Isaac. De hecho, el gobierno, eh, sí, En relación a esto que estás diciendo, bueno, es un anticipo de que, bueno, estás anticipando que esto no frenaría, ¿no? Esta teoría falsa que dice que si los precios aumentan en un nivel, la gente deja de comprar, el mercado haría que los precios bajen y se acomodaría. Vos nos estás diciendo que esto evidentemente no les importa si hay gente que queda por fuera del mercado. Y esto nos da pie a preguntarte, vos que trabajás tanto con organizaciones sociales, ¿cuál es el rol que estás viendo ya, que ya venían teniendo, por supuesto, desde la pandemia, desde los últimos años, que va a tener las organizaciones sociales, los comedores comunitarios en esta etapa de este año que está comenzando? bueno, lo que es importante primero es saber de que desde que asumió este gobierno, en un contexto de estos aumentos de precios eh, tan importantes, en un contexto en que las remuneraciones están congeladas, los aumentos que se dieron a las asignaciones sociales como la tarjeta alimentar o la asignación universal por hijo, en realidad no se cobraron en diciembre. Se van a cobrar ahora recién en enero. O sea que los hogares que perciben
esas asignaciones de las que dependen, de las que tienen una dependencia muy importante como ingreso, tuvieron que sostener sus presupuestos familiares con estos aumentos de precio, con las remuneraciones de los meses vigentes en los meses anteriores. Pero a eso se le agrega, y a esto voy con la pregunta que vos hacés, a esto se le agrega que este gobierno congeló todo tipo de entrega de alimentos. No hubo desde la ahora Secretaría de Desarrollo Social ninguna entrega de alimentos ni a través de las organizaciones sociales, ni a través de las intendencias, ni a través de las gobernaciones. O sea que la situación que venía, bueno, desde las gobernaciones y las intendencias con recursos propios, seguramente sí hubo entrega de alimentos, pero las que venían desde la Secretaría o del Ministerio de Desarrollo Social, que eran de una magnitud importante como ayuda en una situación tan complicada como la que tenemos ahora, se suspendió, se congeló, eh, y no sabemos si va a ser retomada. Lo cierto es que en el mes de diciembre, con estos incrementos y con estos aumentos, los comedores y merenderos populares sufrieron una merma muy importante de recursos y tuvieron que salir las organizaciones sociales a buscar los recursos para sostener y para, en algunos casos, incrementar la entrega de alimentos sobre la base de la solidaridad de los otros sectores, solidaridad de la iglesia, solidaridad de otros sectores que habitualmente son proveedores, y obviamente también con la ayuda de intendentes y gobernadores que que ayudaron a sostener la entrega de alimentos allí donde la situación era más grave. O sea, de aquí en adelante, obviamente hay una combinación un refuerzo de los esfuerzos que tenemos que hacer de las organizaciones sociales, en una combinación de búsqueda de estos recursos con distintos sectores de la sociedad y sin esperar demasiado de lo que pueda proveer el gobierno nacional, que hasta ahora se ha mostrado absolutamente insensible a estas situaciones tan complicadas que se viven en los barrios populares, y, eh, y eso combinado con planes de reclamos, planes de lucha que son inevitables en este tipo de situación. O sea, es un ajuste feroz que nos empuja inevitablemente a pelearla día a día, primero haciendo visible el agravamiento de la situación, que es importante que el conjunto de la sociedad lo conozca, Bien, Isaac, en y este por otro lado, sentido queríamos sí. preguntarte si sabés, vos que sos muy cercano a las organizaciones sociales, este viernes, para visibilizar esto mismo que estás comentando, van a organizar las organizaciones una movida, una olla popular frente al Hotel Libertador, que es el lugar donde se hospeda el presidente Javier Milei. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que pasa es que hay en este contexto reclamos de prácticamente cotidianos, prácticamente diarios, que distintas organizaciones van llevando a cabo. Las grandes movidas son las que llevamos adelante y en las que podemos confluir entre todas las organizaciones y con las organizaciones gremiales, con las organizaciones sindicales. Tuvimos una primera experiencia que fue importante frente a tribunales de Comodoro Pi, eh, pidiendo por la anulación del DNU. Tuvimos una segunda experiencia importante el día 22 de noviembre, una semana después de esa movida frente a tribunales, una segunda experiencia importante el día 22, que se, eh,
gestaron ollas populares en distintas ciudades del país, en una experiencia conjunta entre varias organizaciones sociales, y tenemos ahora como horizonte principal la movida que está convocando la CGT para el día 24 de enero. En el transcurso de los días también hubo otras movidas. El 20 de enero hubo una movida también importante, perdón, el 20 de diciembre, perdón, también hubo una movida muy importante, y todo el tiempo se están dando este tipo de convocatorias como la que vos mencionas del próximo viernes en el Hotel Libertador.